esfuerzos efectivos. Realmente es nuestra segunda clase de esfuerzos efectivos. Ya está en la pantalla la presentación. Dice exactamente eso. Es el capítulo número 5, esfuerzos efectivos. Y por supuesto que ya sabemos ciertas cosas de dos materias. Una de esta porque hemos hecho un resumen y otra de resistencia de materiales o mecánica de materiales. Y muchos de ustedes ya han llevado aquello porque esta es materia de sexto y mecánica de materiales o resistencia de materiales es materia de quinto. Bueno, sea como sea, entendemos que existen esfuerzos y deformaciones en ciertos materiales y cuando existe un elemento, un material, ¿no? Esa es básicamente la idea, como el que podemos ver acá con ciertas dimensiones y las dimensiones alto Z, lado X, ancho C y E. Y hay ciertas fuerzas perpendiculares P, pues divididas entre el área, lo que se tiene aquí da lugar a esfuerzos normales y tienen el símbolo sigma. Esas producen deformaciones, por ejemplo, este P o sigma produce la deformación delta Z. Comparada con la original, delta Z entre Z da una deformación unitaria y esta es una deformación unitaria axial en la dirección de la aplicación de la carga. La comparación entre esfuerzo y deformación del módulo de deformación o en cualquier material, el módulo de Young. Luego hemos visto que esas fuerzas pueden ser paralelas al plano y que divididas entre el área dan un esfuerzo de corte y se producen otro tipo de deformaciones y ahí aparece un ángulo. Y como ángulo así lo tratamos, está bien, no hay problema. Pero también podemos decir que en cuanto a dimensiones, este no es un ángulo muy grande. Por lo tanto, al hacer delta X sobre Z, que es la tangente de este ángulo, delta X sobre Z, por la tangente, por ser un ángulo pequeño, es prácticamente igual al ángulo. Entonces, a veces es cuestión de delta X sobre Z y tenemos el ángulo. Y en general, lo que hemos visto es que esfuerzo de corte produce distorsión angular y la relación, el módulo de corte. Luego hemos visto la relación esfuerzo-deformación, todo lo que representa los esfuerzos en sigma, en todos los ejes y en tau, en todas las caras, producen deformaciones de diferente estilo y la matriz que las relaciona es esa y esta es una ley, la ley de Hooke. Bien, esa ha sido una primera parte de nuestra primera clase. Luego hemos dicho, vayámonos al suelo. En el suelo en especial va a haber, por supuesto, esfuerzos de corte y esfuerzos normales. Y empezamos con los esfuerzos normales y decimos si tenemos una cara en especial, por ejemplo, esa de ahí, y tenemos una sección A. Ahí existe una fuerza normal, es el peso. La fuerza normal que debemos entender va en ese sentido. Y si dividimos entre el área, nos da un esfuerzo normal. Aquí está. Peso entre el área, esfuerzo normal. Y este esfuerzo normal lo llamamos el esfuerzo total. Eso es lo que hemos visto en la clase anterior. Y lo mismo si hacemos con el agua y ponemos un piezómetro, entonces se eleva el agua hasta cierto nivel y ahí tenemos nosotros un cierto volumen de agua. Consecuencia, ese volumen de agua tiene un peso y una sección y ahí existe una presión, que es la presión en el poro, en el agua de ese poro de suelo. Y al dividir ese peso entre el área aquí, tenemos que la presión de poros es gamma del agua por la altura piezométrica, que ya habíamos visto y usado mucho en el capítulo anterior.
pero con la misma idea, un esfuerzo normal, pero en el agua. Esa es la presión de poros. Y luego hemos dicho, veamos esa misma sección y a ver si hay algún otro esfuerzo. Y evidentemente esa misma sección, pero ahora con mucho más cuidado, no cualquier fuerza, sino cualquier sección, sino en especial estamos analizando la que muestra contacto entre las partículas, o sea, la vemos así, pero en detalle hay contacto entre las partículas y esa es la sección que estamos tomando. Ahí aparece claramente la fuerza de contacto entre partículas. Visto de otra manera, en esta sección X y Y, ahí están los contactos de partículas, son esos, y aparecen fuerzas en áreas mucho más pequeñas que X por Y. Y hemos dicho, entonces, hagamos un equilibrio de fuerzas. ¿Qué fuerza actúa aquí, no? La que estamos hablando. Existe un peso, se puede decir, que actúa ahí, y ese peso va tanto a los sólidos como al agua. Y esa es la ecuación que hemos visto. Una fuerza que va a los sólidos como al agua, y después de ver qué es qué, hemos dicho, entonces dividiremos entre el área y tenemos esa ecuación. Y decimos, esa fuerza vertical entre el área es directamente lo que acabo de definir como el esfuerzo total. Entonces, esto, al hacer esa operación, es el esfuerzo total. Y ahí aparece la presión de poros. Aquí está. Conozco cuál es la presión de poros. Y después, secciones. Y he dicho, bueno, en esa ecuación, la clase anterior, esta fuerza corresponde a todo lo vertical que es contacto. Y ha quedado, porque dividió entre el área, dividida entre el área total. No entre la sumatoria de estas áreas, sino entre el área total. Y a esto es a lo que defino como esfuerzo efectivo. Ahí está la clave. Solo el haber hecho esa división tiene un nombre y ese es el esfuerzo efectivo y tiene un símbolo, es el sigma prima. Por lo tanto, ¿cuál es el concepto, la definición de esfuerzo efectivo? Respuesta, la sumatoria de fuerzas que actúan en las partículas en un sentido, estamos ahora hablando del sentido vertical, dividido entre el área total. Esa es una simple definición. Y con eso tenemos, como es sigma prima, en esta ecuación aparece aquí el sigma prima más el resto. Y aquí decimos, este AS sobre A tiende a ser cero pequeño, la relación de área de sólidos en el área total, como se ve aquí, incluso puede ser menos el contacto. Entonces terminamos diciendo que este valor es este sigma total, es lo que terminamos diciendo, el sigma total, y le vamos a cambiar de color. Aquí no es nada más que la presión de poros, no. Es el sigma prima, porque esa es la ecuación de equilibrio, más la presión de poros, a eso voy. Consecuencia, el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poros. Y ahí hay un concepto y una ecuación, pero el concepto, lo vuelvo a decir, es este de acá. Muy bien, hasta ahí todavía hemos visto algunas cosas sobre la naturaleza, pero con respecto a lo que acabo de resumir, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien. Luego hemos dicho, bien, o sea, ese es el concepto, veamos un poquito la naturaleza, lo que significa, y aquí volvemos a explicar aquello y decimos, aquí tengo yo el suelo, aquí está lo que equivale a los sólidos y hay agua.
Y por supuesto, tiene una cierta presión. Y agarramos una pared y decimos, ahí está nuestra membrana, una membrana, y entendemos que de este lado nosotros aplicamos un esfuerzo sigma conocido total. Una fuerza entre el área da un esfuerzo sigma y lo conocemos de este lado de la pared. Y del otro lado de la pared entendemos, no importa la escala, pero para entender que están los sólidos. Entonces digo, por ejemplo, va a haber un sólido ahí, va a haber algún otro sólido ahí, por citar algo, y algún otro acá en contacto con nuestra membrana. Y por supuesto está la presión de poros y la presión de poros equivale a que también en contacto con la membrana existen cierta presión y la conocemos. Esa presión es U. Ahora traemos la ecuación anterior y decimos, bueno, yo sé por el equilibrio y con la definición aplicada que sigma es sigma prima más U. Y aquí volvemos a escribir eso y decimos, bueno, yo sé que sigma es igual a sigma prima más U. Y analizo este lado y digo, aquí está el valor de sigma conocido. Lo sé, ahí está, yo lo coloco. Y al otro lado está U, lo he medido. Y además digo, pero sigma no es igual a U. Sigma es igual a U más sigma prima. Y digo, aquí hay otro esfuerzo del otro lado, pero está relacionado. ¿Cuál es la única otra posibilidad? Ese sigma está relacionado con, perdón, el contacto ahí con el suelo, ¿verdad? Tiene que estar relacionado con eso. Ese es el otro esfuerzo adicional. Y por lo tanto, este contacto tiene que ser sigma prima para que se dé el equilibrio. Y eso nos ayuda a entender algo que es clave, la naturaleza del esfuerzo efectivo. No solo la definición, sino la naturaleza. Entonces, la clave, el esfuerzo efectivo es la parte del esfuerzo total que se aplica al esqueleto de suelo. Ahí está. El esfuerzo efectivo, la parte del esfuerzo total que se aplica al esqueleto de suelo. Ese simple dibujo me ha ayudado a ver eso, lo que va al esqueleto. Muy bien. Ahí, si desean hacer alguna pregunta, por favor, hagan sus preguntas. Y a continuación, si el esfuerzo efectivo es el que va al esqueleto del suelo, entonces pienso en esto y digo, excelente, si yo estoy tomando un suelo, el esfuerzo va al esqueleto del suelo, por lo tanto cambio el esfuerzo, va a cambiar el esfuerzo en el esqueleto. Y si cambia el esfuerzo en el esqueleto, va a poder haber un movimiento de partículas. Esa es la idea general. Y ahí nos parece lógico el principio de esfuerzo efectivo. No es el concepto, no es la naturaleza, es el principio del esfuerzo efectivo. Y miren aquí, el principio del esfuerzo efectivo fue definido por Bishop en 1959 utilizando dos simples hipótesis. Primera hipótesis, el cambio de volumen y deformación de los suelos depende del esfuerzo efectivo y no del esfuerzo total. Es lógico que ahí si va sobre el esqueleto del suelo el esfuerzo efectivo, cambia el esfuerzo yendo al esqueleto, entonces va a producir movimiento de esas partículas, cambio de volumen. Consecuencia, aquí está, el cambio de volumen es función del cambio de esfuerzo efectivo. No es el concepto, no es la naturaleza, es el principio.
Y el segundo postulado es, la resistencia al corte depende del esfuerzo efectivo y no del esfuerzo total normal al plano considerado, depende del esfuerzo efectivo. Entonces, dice un plano considerado, ahí paso una línea, un plano, y hay fuerzas normales, tanto efectivas como totales. La clave es que el esfuerzo de corte, que todavía no sé nada, pero no importa, es función del esfuerzo efectivo. Esa es la clave, ese es el principio de esfuerzo efectivo. Entonces, con esas tres cosas, el concepto, la naturaleza y el principio, entiendo muy bien de qué estoy hablando, de sobre esfuerzos efectivos, más lo que es el esfuerzo total y la presión de poros, estoy realmente tranquilo. Eso es lo que he llevado la clase anterior, la clase primera, que en nuestro caso era el anterior viernes. Eso resume nuestra clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien. Veamos el otro aspecto, el cálculo de esfuerzo efectivo. De la ecuación de equilibrio que hemos visto hace un momento, hemos dicho muy bien, existe esta relación que el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poros. Entonces digo, yo necesito hallar por un lado el esfuerzo total y por otro lado necesito hallar la presión de poros, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y cómo yo hallo el esfuerzo total. Aplico la definición. Primer punto, la definición. El esfuerzo total es el peso sobre el área. Entonces digo, en esta columna yo tengo una sección A, una altura H, y es cuestión de hallar el peso y dividir entre el área. Ese es el esfuerzo total. Y recuerdo del capítulo 1 que el peso unitario, el peso era el peso entre el volumen, definición del peso unitario de este suelo. Por lo tanto, puedo yo decir el volumen no es nada más que la sección A de aquí por la altura. Consecuencia, el peso unitario es el peso sobre el área por la altura. Despejo el peso, por lo tanto el peso es gamma por A por H, peso unitario por el volumen. Y este peso lo pongo en esta ecuación, entonces tengo gamma por A por H dividido entre la A y A entre A1. Por lo tanto, el peso unitario, la misma definición, el esfuerzo total que existe es gamma por H. Entonces vengo aquí, digo, muy interesante, si este suelo tiene un cierto peso unitario gamma, es solo cuestión de multiplicar gamma por H y va a equivaler a hacer peso sobre el área. Y ese va a ser el esfuerzo total ahí, gamma multiplicado por H. Muy bien, y ahora digo, ¿y qué pasa si existen diferentes pesos ahí? ¿Qué pasa si hay diferentes estratos de suelo? Es posible, ¿no? Entonces ahí yo puedo decir, por ejemplo, hasta esa altura podría haber, ¿no? Como estamos hablando en tres dimensiones,
podría yo pensar en una altura Z1. Entonces podría aquí yo decir, eso tiene una altura Z sub 1 y el peso unitario es gamma sub 1 de esa parte. Y luego puedo yo decir hasta otra altura, hay también suelo, pero en esta otra altura hay un gamma 2 y la altura es ahora un otro Z, es un Z2. Y hasta aquí abajo puede haber un Z3 y por supuesto un gamma 3. ¿Qué pasaría si existirían esos suelos? Entonces yo digo, es fácil. El efecto, el peso, el esfuerzo total debido al primer suelo ya está definido acá. Es este mismo, pero es gamma por H. Entonces, en este caso será gamma 1 por Z1. Y el del suelo 2 será gamma 2 por Z2. Y el del suelo 3 será gamma 3 por Z3. Y el esfuerzo total aplicado aquí abajo va a ser la suma del esfuerzo en 1 más el 2 más el 3. ¿No? Es bastante obvio y claro. Consecuencia, realmente la ecuación general que nos sirve para hacer cálculos es esta. Y digo, el esfuerzo total puede ser representado con esta ecuación. El esfuerzo total es la sumatoria de gamma por z, en ese sentido. Gamma 1 por Z1 más gamma 2 por Z2 más gamma 3 por Z3. Si hay solo dos estratos, solo dos. Si hay 10 estratos, 10 estratos. Es el mismo concepto aplicado aquí. Entonces eso hay que entender bien para calcular el esfuerzo total. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y adicionalmente, podemos también, necesitamos hacer el cálculo de la presión de poros, porque eso nos ha aparecido en la ecuación, en esa de equilibrio, ¿no? No hay nada más envuelto que nuestra ecuación de equilibrio. Por lo tanto, es muy clara la idea de que hay que calcular la presión de poros. Y la presión de poros la sabemos calcular, era todo el capítulo 4, ¿no? Y aquí tenemos un dibujo que nos hace recuerdo a aquello y decimos, aquí está una red de flujo y ahora yo estoy diciendo, me gustaría saber la presión de poros en un punto y digo, esta columna, por citar cualquier cosa, la quiero ver aquí. Entonces digo, esa columna está ahí y esa es la situación de agua. Entonces yo quiero saber la presión de poros ahí. Eso sí que puedo. Puedo yo en base a esa red de flujo dibujada calcular la altura total. Eso es todo el capítulo 4. He visto diferentes métodos. Entonces, en este dibujo, al elegir la red de flujo, puedo calcular la altura total y eso involucra una elevación más una altura piezométrica. De ahí la altura piezométrica. Y de ahí la presión de poros gamma del agua por la altura piezométrica. Es lo que puedo hacer. A veces no necesito hacer una red de flujo, ¿no? Si es que todo es del mismo nivel, pues no hay movimiento, entonces es mucho más fácil hallar las cosas. Pero en general, en cualquier situación, puedo hallar la presión de poros, ¿no? Eso queda muy, pero muy claro. Puedo hallar sigma, puedo siempre hallar sigma, y adicionalmente también puedo hallar la presión de poros como gamma del agua por la altura piezométrica, este otro. Y si hago esa diferencia, me queda muy claro que he calculado el esfuerzo efectivo, en la dirección del esfuerzo total, ¿no? Si estoy calculando en sentido vertical, que es todo lo que he visto hasta ahora, esto es también vertical.
Y la presión de poros entiendo que se da en todas las direcciones, también en la vertical, entonces puedo hacer la diferencia tranquilo. Pueden hacer sus preguntas. Bien, yo me toca ver si están presentes, porque no los oigo. ¿Está Claudia Gonza presente? Buen día, Inge, presente. Ok. ¿Está Uber Choque presente? ¿Está Uber Choque presente? ¿Está Uber Choque presente? ¿Está Uber Choque presente? Vemos cómo se calcula el esfuerzo efectivo, calculando primero el esfuerzo total y calculando la presión de poros, pasamos a ver ciertos cálculos en ciertos casos especiales y empezamos con las condiciones hidrostáticas, ¿no? Ahí escrito condiciones hidrostáticas. Y nos vamos al laboratorio primero. Y en laboratorio decimos, vamos a tener nosotros un cierto suelo, un permeámetro. Ya sabemos lo que es eso. Y introducimos el permeámetro, dejamos un nivel de agua. Se nota que hay una válvula que nos permite mover eso, pero primero cerramos la válvula. Sabemos que la altura de agua es H1, sabemos que el suelo tiene una altura H2. Ponemos piezómetros porque queremos medir y para eso hemos llevado el capítulo anterior. Entonces, este es aplicar todo lo que hemos visto en el capítulo anterior e ir más allá en cuanto a esfuerzos. Entonces, aparece el punto A con un piezómetro, aparece el punto B con un piezómetro y el punto C. Y el punto C lo ponemos a una profundidad Z. Muy bien. Y vemos, porque la válvula está cerrada, no hay movimiento de agua, inmediatamente entendemos que eso representa que en todos los piezómetros se da la misma altura total. Eso he visto en el capítulo 4. Si no hay movimiento de agua, no hay un delta H, todos tienen la misma altura total. Eso no quiere decir que tienen la misma altura piezométrica, ¿no? Se nota el punto A tiene una altura piezométrica menor a la del C y menor a la del B. La altura piezométrica del B es mayor, pero la altura total es la misma, no hay movimiento de agua. A eso de que no hay movimiento de agua se llama condiciones hidrostáticas, condiciones hidrostáticas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, en condiciones hidrostáticas tenemos un suelo, lo que representa que la altura total en cualquier punto es la misma. ¿Cuánto sería el gradiente hidráulico en condiciones hidrostáticas? ¿Alguno puede, por favor, responder? ¿Cuál sería el gradiente hidráulico en condiciones hidrostáticas? Entre el punto B y el A, por ejemplo. Sí, espero que alguien conteste.
Bien, sería evidentemente cero. No hay confusión alguna. Bien, entonces, dicho aquello, ahora queremos nosotros calcular el esfuerzo efectivo, ¿verdad? Deme solo un segundito para poder introducir aquello aquí. Tengo antes. Bien, no me complico, estaba viendo un detalle adicional, pero no importa. Entonces, la idea es muy simple. Lo que quiero decir es que yo he visto en la ecuación anterior que el esfuerzo efectivo, estaba en otra ventana por complicarme, dame un segundito. Ahora sí, que el esfuerzo efectivo, y eso es lo que quiero ver ahora, no era nada más que el esfuerzo total menos la presión de poros. Por lo tanto, ahora tengo que calcular el esfuerzo total y tengo que calcular la presión de poros y a partir de eso hallar el esfuerzo efectivo. Y aquí tengo el esfuerzo total y yo sé que el esfuerzo total es la sumatoria de gamma por Z y además tengo que calcular la presión de poros gamma del agua por la altura piezométrica y después solo hacer la diferencia sigma menos U. Eso es lo que se espera. Y aquí aparece un eje de esfuerzo total en función de la profundidad en todo este perfil, la presión de poros lo mismo y el esfuerzo efectivo. Y digo, muy bien, entonces para hacer eso voy a tomar un punto cualquiera y empiezo aquí y digo, ese punto cualquiera lo voy a poner en ese punto, ahí. Y ahí yo quiero hallar el esfuerzo total en primera instancia. Y además, yo quiero hallar, y ahí le vamos a cambiar de color, la presión de poros, ¿no? U. Y adicionalmente quiero hallar el esfuerzo efectivo. Y eso es a lo largo de todo el perfil, pero puedo ver que aquí aparece un esfuerzo sigma prima. Entonces, noten el dibujo. En cualquier punto, ese Z es cualquier punto, yo quiero hallar el sigma, quiero hallar U y quiero hacer la diferencia. Entonces, de ahí viene que para hallar sigma tenga que hacer sumatoria gamma por Z, para hallar U, gamma del agua por la altura piezométrica, y para hallar sigma prima, sigma menos U. ¿No? Esa es la idea. Y el esfuerzo lo estoy calculando en este ejercicio, ya futuro en otras direcciones, pero aquí vertical el esfuerzo total. Por lo tanto, el efectivo también vertical y la presión de poros en cualquier dirección. Muy bien, entonces para ese caso, yo simplemente digo, ¿cuánto va a ser el esfuerzo total en este caso acá? Entonces digo, es muy simple. El esfuerzo total en ese punto C va a ser, miro aquí que hay y digo, hay dos columnas, ¿no? Aquí en este punto, hacia arriba hay una columna
tiene una parte de agua y tiene una parte de suelo. Y todavía quiero agregar eso acá. Y quiero agregar que aquí el peso unitario es del agua y más abajo el peso unitario es del suelo. Y cada uno tiene una altura definida, H1 y aquí Z, ¿no? Entonces el esfuerzo total, que es la sumatoria, de gamma por Z, va a ser gamma del agua multiplicado por H1 más gamma del suelo multiplicado por Z. Eso va a ser el esfuerzo total en ese punto. Esa es la sumatoria de gamma multiplicado por Z. Y ahora, ¿cómo yo calculo la altura piezométrica? Digo, muy bien, si quiero calcular la altura piezométrica es un valor de U y cambio el color porque voy a calcular U. Y U no es nada más que gamma del agua multiplicado por la altura piezométrica. Y yo digo, aquí tengo mi piezómetro, ¿no? Entonces, de ahí a ahí tengo yo la altura piezométrica. Excelente. Entonces, esa altura piezométrica es lo siguiente, es gamma del agua por la altura piezométrica, que va a ser H1 más Z, ¿no? La altura piezométrica es H1 más Z. Ahí está. Entonces, ¿conozco H1? Sí. ¿Conozco gamma del agua? Sí. ¿Conozco gamma del suelo? Sí. ¿Conozco Z? Sí. ¿Conozco sigma en ese punto? Luego, ¿conozco la presión de poros? Sí. Gamma del agua que conozco, H1 más Z, conocido. Entonces, acabo de calcular en cualquier punto en realidad, ¿no? Eso entiendo, el esfuerzo total y la presión de poros. Por lo tanto, es fácil de ver que también al hacer la diferencia, puedo calcular el esfuerzo efectivo, que he dicho es sigma menos U, y sigma es como está aquí, gamma del agua multiplicado por H1 más gamma por Z, y le resto menos gamma del agua por H1 menos gamma del agua por Z, que equivale a esto de acá. Bueno, y ahí digo gamma del agua H1 menos gamma del agua H1, está perfecto, entonces 0, y eso queda igual a gamma multiplicado por Z menos gamma del agua multiplicado por Z. Eso es sigma prima. Lo que también equivale a decir que eso es gamma menos gamma del agua por Z. ¿Alguno se acuerda qué es gamma menos gamma del agua en el capítulo 1? Es una definición. Por favor, alguien puede mencionar qué es gamma menos gamma del agua del capítulo 1. A ver, Alexis Jaime Mamani, ¿tú me puedes mencionar qué es gamma menos gamma del agua del capítulo 1? Alexis Jaime Mamani, ¿no está en el aula? Buen día, Inge. Buen día. ¿Cuál es la respuesta? Ay.
¿No está Alexis Laime? ¿Se ha ido asustado? Un momento, Inge. ¿Cuál era su pregunta, Inge? Te voy a sacar por no estar atento y estar en otras cosas. A ver, la misma pregunta a Flora Chambi. Tal vez sería la densidad seca. ¿Puedes repetir que no te oí bien? Dijo que gamma menos gamma del agua, ¿no? Sí. Podría, a ver, la densidad seca, tal vez. No, no es esa la definición. A ver, hago la misma pregunta a Joel Benjamín Escalera. La gravedad específica, Inge. No, qué interesante. ¿Cuánto saben a esta altura? La misma pregunta a Lady Helen García. ¿Está Lady Helen García aquí? Sí, buenos días, Inge. ¿Cuál es la respuesta? Yo también pensaba que no recuerdo. Bien. Ok. Entonces queda muy claro cuál es la situación. Les hago recuerdo que gamma menos gamma del agua se define como el peso unitario sumergido gamma prima. Por lo tanto, el sigma prima en ese punto es gamma prima por z. Bueno, ahora queremos agrandar este sector porque hemos calculado para un punto, es sigma u sigma prima, agrandamos y decimos, ahí está el punto que queríamos, es este de acá. Entonces, primero hemos hecho el cálculo de el esfuerzo total, luego el cálculo de la presión de poros y al haber hecho la diferencia, nos ha salido gamma prima por z. Por supuesto, podemos hacer lo mismo en todos los puntos, ¿no? Y ahora nos vamos al punto superior, aquí, a este sector. Y ahí decimos cuál puede ser el esfuerzo total cero, la presión de poros cero, la diferencia cero. Y luego nos vamos a esta altura, al punto A, y decimos cuál será el esfuerzo total en el punto A, y decimos evidentemente gamma del agua por H1. ¿Y cuál la presión de poros gamma del agua por H1? Con la misma definición, la diferencia cero. Nos vamos al último punto, a este punto B, y ahí conocemos también que el esfuerzo total es H1 por gamma del agua más H2 por el gamma saturado, la presión de poros H1 más H2 por gamma del agua y la diferencia gamma prima por H2 de la misma idea. Pero en forma genérica, ahí nos ha quedado claro cómo calcular el esfuerzo efectivo y en cualquier profundidad. Entonces, esas son condiciones hidrostáticas y ese es el esfuerzo efectivo. Muy bien, no es que esta es una ecuación que hay que saber de memoria, solo hay que entender que en cualquier punto se calcula sigma, se calcula U y se calcula sigma prima. Muy bien. ¿Desean hacer alguna pregunta con respecto al cálculo del esfuerzo total, presión de poros y esfuerzo efectivo en un suelo que está en un recipiente?
Bien. Ahora pasemos al ejercicio 5.1 que está en nuestro texto. El ejemplo 5.1 dice, calcular el esfuerzo efectivo en el suelo a una profundidad z dada en los siguientes casos. Un primer caso, el nivel de agua debajo del nivel del terreno. Aquí está el terreno, aquí está el nivel freático. Y un caso B, el nivel del terreno debajo del nivel de agua. Y aquí está el nivel del terreno debajo del nivel freático. Y decimos, este es el caso que acabo de ver en laboratorio, el nivel de agua encima del terreno, y este no he visto en laboratorio. Y extra de lo que está escrito ahí, que no tiene la mejor nomenclatura, nosotros decimos la verdadera comparación de este ejercicio, y ya está con estas fotografías, no es lo mejor, pero está con estas fotografías, es esta. Vámonos a campo. Pasemos del laboratorio a campo, y en campo tenemos ya no un permeámetro, sino todo un estrato de suelo, un nivel base, un nivel natural del terreno, y hay agua por encima. El agua tiene un peso unitario gamma del agua y una altura Z1. Y por debajo vamos a un lugar específico, a Z2, ¿no? De profundidad, y el suelo tiene un peso unitario gamma. Y ahí a una cierta profundidad queremos hallar el esfuerzo efectivo. Bueno, en ese caso digo, ¿cuál va a ser el esfuerzo total? Gamma del agua por Z1, la columna tiene esa porción, más esta otra, más gamma del suelo por Z2. Y la presión de poros, gamma del agua por la altura piezométrica, y la altura piezométrica es, por supuesto, Z1 más Z2. Y hago la diferencia igual que hace un momento, y el esfuerzo efectivo va a ser gamma prima de este suelo por Z. ¿Qué Z? Realmente el Z2, ¿no? Porque esa es la altura que aparece aquí. Entonces, aquí claramente digo, es multiplicado por el Z2, que es la altura del suelo, que es lo mismo que venía aquí, ¿no? Gamma por Z, pero el Z aquí era de esta altura a esta. En este caso, ese es Z2 porque antes es Z1, aquí era H1. Bueno, eso es lo que viene aquí. Es lo mismo aplicado al suelo. Ese es el ejercicio 5.1. Entonces, no se espera que el ejercicio 5.1 tengan esta nomenclatura, sino esta nomenclatura. Y que hagan otra vez con calma lo que les estoy diciendo. Esa es la idea de este ejercicio. Y ahora dice, muy bien, ahora el nivel de agua no está ahí, sino el nivel de agua está ahí abajo. Por lo tanto, hay un gamma 1 del suelo con un Z1 y un gamma 2 del suelo con un Z2. Entonces, se calcula el esfuerzo total, gamma 1 por Z1 más gamma 2 por Z2. Y la presión de poros con este nivel gamma del agua por Z2. Por lo tanto, al hacer la diferencia, esto menos ese, se copia uno menos el otro, ese gamma 1 por Z1 permanece, más gamma 2 menos gamma del agua es gamma 2 prima, el sumergido. Todo esfuerzo peso unitario sumergido es gamma menos gamma del agua por Z2. Entonces uno compara y dice, perfecto, igual, había ya un esfuerzo aquí que tiene que ser total, más aquí el esfuerzo efectivo, más este que está asociado con el gamma prima, pero ¿de qué suelo? Del suelo que está aquí saturado y con nivel freático, gamma prima 2 por Z. Entonces, al ver esto junto a esto, me permite ver cómo es que funciona este valor de gamma prima aplicado a qué y dónde. Y eso es lo que espero que hagan con calma y que si en el ejercicio incluso deberían escribir alguna conclusión, lo que sea. Pero ese es el ejercicio 5.1. Por favor, o sea, realmente es muy decepcionante ver que alguien haga el ejercicio 5.1 y copie lo que está en el texto así sin pensar,
con esa altura Z, H2 y diga, he hecho el ejercicio y me lo presente. No, es hasta, no sé, es decepcionante, ¿no? Porque uno no escucha, no está presente, no sabe qué pasa, cuando en realidad tiene que hacer esto en ese ejercicio. Y como siempre, su nombre en la hoja, su firma, la fecha en que hacen el ejercicio, o sea, su nombre completo, la fecha, hacen el ejercicio y abajo su firma. Los que he revisado hasta ahora, he dejado pasar, pero la firma no la ponen arriba, no. Al acabar el ejercicio, ahí ponen su firma, ¿de acuerdo? Bien, entonces pueden hacer sus preguntas con relación a este problema 5.1. ¿Para cuándo es? Hoy día es lunes, para el jueves, ¿no? Bien. Vayamos ahora a ver el ejercicio 5.2. En el ejercicio 5.2 hay la exploración de un suelo hasta 10 metros. Aquí está. De alguna manera se ha hecho algo, un sondeo, y se ve de 0 a 10 metros lo que existe. ¿Y qué se ha detectado en este suelo? Que el nivel freático está a 2 metros, es horizontal. Eso es lo que se puede ver, no hay una altura mayor a un lado, otra menor, que podría ser, ¿no? De acuerdo al capítulo 4. Pero en este caso, para empezar, es simplemente un nivel freático horizontal. Luego hay arena, es la misma arena, y se sabe el peso unitario en base a todo lo que ya sabemos del capítulo 1 y haber sacado una muestra, que eso todavía no sabemos, 18, 19 los pesos unitarios, es la misma arena. Luego está una arcilla, se sabe de dónde a dónde, peso unitario 20, y luego una arena con ese peso. Y por debajo sigue la arena, pero no sabemos más. Eso es lo que entendemos. Ahora nos preguntamos, ¿en este perfil habrá algún movimiento de agua? ¿Habrá algún movimiento de agua? Vamos a preguntar a Luis David Ramos si hay algún movimiento de agua aquí. De algún lado a algún lado. Luis David Ramos está presente. Luis David Ramos está presente. Luis David Ramos está presente. Le hacemos la misma pregunta a Unzueta. Buenos días, Inge. Buen día. ¿Cuál es la respuesta? Si hay un nivel de agua en el punto 2, debería haber un movimiento vertical del agua.
Es una posibilidad, en un momento la vamos a analizar más. También quiero escuchar a Luis Fernando Ibáñez. Yo creo que sí existe un movimiento de agua, ingeniero. Ya. Y también quiero escuchar a María Angélica Castro. Aquí, Inge, ¿Cuál es la respuesta? mm, sí, igual Inge piensa lo mismo. Ya. Entonces voy a tomar 2 puntos cualquiera. Voy a, en este caso, decir, quiero tomar un punto y lo voy a poner aquí. Perdón, una vez más mis ventanas. Denme un segundito. Entonces digo, voy a yo tomar este punto. Disculpe. Ahora sí. Le vamos a poner otro color. Y digo, voy a tomar ese punto y además voy a tomar este otro punto. Están a diferentes alturas. Entonces, para todos los alumnos, me imagino cuál es la altura total en este punto que voy a llamar A y en este punto que voy a llamar B. Y cualquiera el nivel de referencia. Entonces, si yo pienso en el punto A en la altura total de agua, que es el capítulo 4, este no es el capítulo 5, esto no es nuevo. Este es el capítulo 4 aplicado a este perfil de suelo. Entonces, ¿cuál va a ser la altura total? Digo, es fácil de ver que el nivel en el punto A va a ser ese. Y en el punto B, el nivel de altura total va a ser S. Por lo tanto, la diferencia de alturas que hay entre los puntos A y B es 0. Y si la diferencia de altura total es 0, entonces no hay movimiento de agua. No hay movimiento de agua de ningún lado a ningún lado. Porque hay un solo nivel de agua, no hay diferencia de alturas de agua. ¿Les ha quedado claro a todos? Sí. Bien. Entonces, este caso es el caso hidrostático que hemos visto en laboratorio, pero ahora aplicado a un suelo donde hay más estratos, no es solo un suelo, a un perfil de suelo, quería decir, hay más estratos, pero es el mismo caso hidrostático. ¿De acuerdo? Bien, entonces igual queremos para cualquier punto hacer lo que dijimos hace un momento. Entonces yo digo, voy a tomar aquí cualquier punto. Entonces, ese cualquier punto que sea este de acá. ¿Y qué deseo hallar? Deseo hallar el esfuerzo total, sigma. Deseo hallar la presión de poros, U. Y deseo hallar el esfuerzo efectivo. Y deseo hacer eso en todo el perfil de suelo. Igual que en el caso anterior. Y deseo además hallar el sigma prima. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? Entonces es bastante fácil. Empezaré viendo el esfuerzo total sigma. Y ahí tengo que ver para este punto cuál es la columna por encima y qué suelos tiene.
Entonces, aquí veo a esta profundidad, la columna tiene esta arena con ese gamma, esta otra arena con ese gamma. Por lo tanto, veo que el Z1 es 2 metros y el Z2 es 2 metros. Consecuencia, el esfuerzo total va a ser 18 por 2 más 19 por 2. Pueden agarrar su calculadora y dictarme entonces cuánto va a ser ese esfuerzo total ahí. 74. Perfecto, entonces anoto consecuencia, el esfuerzo total en ese punto es 74 kilopascales. Ahora quiero hacer lo mismo con la presión de poros. Y la presión de poros es gamma del agua por la altura piezométrica. Entonces agarro y en ese punto pongo un tubo que es un piezómetro, el equivalente. Es un tubo de PVC. Hasta arriba, hasta donde dé. Pero abierto solo aquí, por supuesto. Abierto ahí. Y dejo que el nivel de agua se eleve hasta donde corresponda. Capítulo 4. Pregunta, ¿hasta dónde se va a elevar el nivel de agua ahí? Acepto que me den la referencia en esta escala. Se va a elevar hasta 0, hasta 2, hasta 4, hasta 6, hasta 8, hasta 10 o 1.93 o qué. ¿Hasta dónde se eleva en este sistema de referencias, en la elevación, el nivel de agua? Los escucho. Hasta 2, sí. Hasta 2. Evidentemente, de ahí las condiciones hidrostáticas nos muestran eso. Y eso es el capítulo 4, aplicado a un perfil de suelo como el que estamos nosotros viendo. Por lo tanto, digo, el nivel de aguas se eleva hasta ahí y la altura piezométrica es 2 metros. La altura de piezométrica definición del punto analizado hasta donde se eleva, esa es la altura piezométrica. Capítulo 4, ya estamos en el capítulo 5, entonces es 2. Por gamma del agua, 981. Entonces usen su calculadora y dígame cuánto es la presión de poros. 19.62, sí. 19.62 kilopascales. Y ahora quiero calcular el esfuerzo efectivo en ese punto. Entonces, ¿cuál va a ser el esfuerzo efectivo? La diferencia entre 74 menos 19.62. ¿Cuánto es esa diferencia? 54,38. 54.38. 54 punto. 38. Bien, entonces he podido calcular el esfuerzo ahí. ¿Puedo calcular en cualquier punto? Por supuesto que puedo calcular en cualquier punto, ¿no? Eso me queda muy, muy claro. Entonces hago eso. Para este perfil, tomo para ese perfil esas alturas, tomo el sigma en función de z y digo, voy a calcular. Como estoy con este color, el sigma prima es el sigma menos u. Cambio de color y digo, el esfuerzo total es el esfuerzo, no, es la sumatoria, ¿no? La sumatoria de gamma multiplicado por z, la presión de poros es gamma del agua multiplicado por la altura piezométrica. Y hago lo mismo en cada caso. Entonces, este es un ejercicio que está en su texto. Los valores que hemos hallado son estos, ¿no? El 34, el 1962 y el 5438. Y hay que hacer lo mismo para el resto. Practiquemos solo con la altura piezométrica. Por ejemplo, quiero yo saber la altura piezométrica aquí, a 7 metros de profundidad. Pongo mi piezómetro.
¿Hasta dónde se eleva el nivel de agua en el piezómetro? Hasta ahí. ¿Por qué? Porque son condiciones hidrostáticas. No hay movimiento de agua. Entonces pueden abrir su micrófono y decirme cuánto es la altura piezométrica en ese punto. 5 metros, Inge. 5 metros. Muy bien. ¿Y cuánto es la altura piezométrica en este otro punto? Pongo un piezómetro ahí. El nivel de agua se eleva hasta aquí. ¿Cuánto es la altura piezométrica ahí? 0, Inge. 0, Inge. 0. ¿Y cuánto es la altura piezométrica en este otro punto? Pongo un piezómetro ahí. Negativo 2, Inge, ¿o no? Cero o negativo. Si yo tengo un piezómetro y pongo un tubo ahí, ¿hasta dónde se eleva el agua ahí? Ya que no hay agua, entonces no se va a elevar nada, entonces sería cero. Exacto. Es más bien 0, ¿no? La presión de poros asociada ahí es 0, no menos 2. Porque no hay agua, ¿no? No es que el nivel de ahí abajo está asociado con ese punto, es un nivel abajo, no es de ese punto. Entonces aquí es 0. Y de ahí viene que la altura, pues la presión de poros ahí sea 0 y luego otra vez 0. En ese sector es 0, no menos algo. Muy bien, y tiene el ejercicio para resolver y por supuesto involucra tener una profundidad, los perfiles de suelo, el nivel de agua y a continuación esos valores. Y se conoce el esfuerzo vertical en cada punto, la presión de poros y el esfuerzo efectivo. ¿Y por qué lineal? Gamma por Z es una recta. Muy bien. Entonces, esa es la idea con respecto al ejercicio 5.2. Ahora vayamos a otro caso. ¿Qué caso se tiene acá? El caso de flujo ascendente. Entonces volvemos al laboratorio y decimos, en laboratorio yo puedo ver que tengo mi suelo, mi permeámetro, pero abro la válvula. Si abro la válvula, el agua sube. Y si el agua sube, inmediatamente yo puedo ver otro nivel aquí. Ahí está muy claro, otro nivel. Por lo tanto, conozco en este punto la altura piezométrica y en el punto A conozco hasta dónde se eleva y queda muy claro. Y en cuanto a la diferencia de niveles, ahora hay una diferencia, hay un delta H. Delta H es lo que normalmente he dicho entre uno y otro nivel. Ahí otra vez digo es el delta H. Entonces hay un delta H entre el punto B y el punto A conocidos. Hay movimiento de agua. He abierto mi válvula y va de B a A. Y además está el punto C y en el punto C estoy a una profundidad Z y por supuesto hay un nivel intermedio, ¿no? Eso me queda muy claro. Que lo conozco porque he puesto el piezómetro. Además yo podría hacer el cálculo de ese nivel porque yo conozco el movimiento de agua y en cuando hay movimiento de agua en una dimensión o en dos dimensiones, yo ya soy experto por el capítulo 4, ¿no? Y aquí puedo yo, por ejemplo, decir, es solo un ejemplo, decir en este caso, el gradiente hidráulico que hay entre B, no, más que el gradiente hidráulico, espérenme un rato. Podría yo decir el caudal que hay entre el punto B y el punto A es igual al caudal que hay entre el punto C y el punto A. Por lo tanto, ecuación de Darcy, K multiplicado por el gradiente entre B y A por el área es igual a
K por el gradiente entre C y A por el área. K es el mismo suelo, A es el mismo suelo, por lo tanto el gradiente que hay entre B y A es igual al gradiente que hay entre C y A. Y el gradiente es una diferencia de alturas. Delta H entre B y A es el delta H que está aquí, dividido entre la longitud entre B y A, que yo sé que es H2. Y eso sería el gradiente entre C y A. Y esa diferencia entre C y A obviamente involucra esta otra altura. Entre esos dos puntos, ahí tengo un gradiente entre C y A. Y aquí anoto delta HCA, dividido entre la longitud entre C y A, Z. Por lo tanto, ya acabo de ver cuánto es eso, despejo de esa altura, y eso equivale a decir Z sobre H2 por el delta H, ¿no? Entonces, es una relación con el delta H, Z sobre H2. Entonces, sí conozco cuál es esa diferencia de altura. Y aquí me dice, ordenado de otra manera, el delta H sobre el H2 multiplicado por el delta H. Bien, conocido que todo aquello hago lo mismo de siempre. Y lo mismo de siempre consiste en ¿qué? Lo mismo de siempre consiste en tomar algún punto, como hemos hecho en el anterior caso hidrostático, y en ese punto hallar que primero el esfuerzo total. Y luego, en ese mismo punto, hallar la presión de poros. Y después hacer la diferencia y hallar el esfuerzo efectivo. Y es muy fácil de ver, igual que antes, cuál debe ser el esfuerzo total. Igual que antes, en ese mismo caso, en ese mismo punto, va a ser, por supuesto, gamma del agua por H1 más gamma del suelo por Z. ¿Y cuál va a ser la presión de poros? Ahí va a cambiar un poco la presión de poros, porque la altura piezométrica ha cambiado. Entonces, gamma del agua por la altura piezométrica. Y la altura piezométrica aquí queda muy claro que es esta de acá más esta de acá más esa de ahí. Eso hace este nivel aquí. Entonces estoy tras esa altura piezométrica y esa altura piezométrica es el valor de Z más el valor de H1 más lo que acabo de hallar. Y ese valor, puedo yo decir, es Z sobre H2 por delta H, ¿no? O también puedo escribir delta H sobre Z. Delta H sobre H2Z. ¿Y qué es delta H sobre H2? El gradiente. Entonces, también esto es el gradiente por Z. Consecuencia, aquí puedo anotar gradiente por Z. Y ese es U. Y una vez más, si tengo sigma y U, yo puedo hallar el valor de sigma prima, que es sigma menos U. Y al hacer esa diferencia, el asunto es muy simple. Esto sale el valor de gamma prima por Z, que es solo la diferencia, menos el gradiente por gamma del agua, multiplicado por Z. Ese es el esfuerzo efectivo. Si vemos en grande, otra vez lo mismo. Hemos hecho el cálculo, como hice antes. Ahora puedo volver a hacer. Ahora sí. Eso, esfuerzo total. Esto, presión de poros. La diferencia, el esfuerzo efectivo. Y lo mismo para cualquier otro punto. Y el esfuerzo efectivo, ¿qué le ha pasado con respecto al anterior? Es muy simple. Con respecto al anterior, ahora el esfuerzo efectivo ha disminuido. Se le resta un valor.
Y si uno desea disminuido, puedo yo decir, entonces, si disminuye eso, puede ser 0 alguna vez. Depende si el gradiente hidráulico aumenta. Si el gradiente hidráulico aumenta en esa ecuación, se vuelve 0. En ese caso, el esfuerzo efectivo en C tiene un valor de 0 y ese I le llamamos crítico, porque el esfuerzo efectivo se nos ha hecho 0. Entonces, si a ese I le llamo crítico porque ese es 0, despejo de esta ecuación el gradiente crítico. Por lo tanto, digo, hay un crítico en el que va a resultar ese esfuerzo 0. Gamma prima sobre gamma del agua es ese gradiente crítico. Si pensamos en que es normalmente gamma es 20 y gamma prima 10, ¿no? Dividido entre gamma del agua aproximadamente 10, ese gradiente crítico es 1. Por lo tanto, si el gradiente sube de 1, voy a tener esfuerzos menores a 0. En otras palabras, si yo hago que este nivel sea más grande, de tal manera que el delta H entre H2 llegue a 1, entonces va a producirme esfuerzos efectivos de 0. ¿Y qué pasa si hay esfuerzos efectivos de 0? Y yo digo, a ver, voy a poner una pequeña carga ahí. Pongo esa carga y digo, esfuerzo efectivo 0, principio de esfuerzo efectivo, tau es función del esfuerzo efectivo. Y si se vuelve el esfuerzo efectivo 0 a lo largo de esta superficie, que me aguantaría esa carga, todavía no sabemos por qué, pero pongo la carga y en el suelo un esfuerzo de corte y ese tau se vuelve 0, no me va a aguantar la carga. Por lo tanto, no me interesa que haya esfuerzos efectivos 0. Si pongo carga sobre ese suelo, estoy frito y en mecánica de suelos no me puedo permitir aquello. Entonces, debo cuidar de no llegar a ese gradiente. Y la siguiente figura, el siguiente video es muy claro al respecto. Veamos. Estamos diciendo que hay flujo ascendente, que no queremos llegar a ese 0 y si hemos llegado a ese 0, hemos alcanzado un gradiente crítico y no podemos poner una carga. Corre el video para entender eso. ¿Dónde estamos? Ahora sí. Primero solo miremos y después explico. We can now see the quicksand developing as the sand grains can no longer remain in their original horizontal layers because the upward flow of water is sufficiently great to make the sand grains float. Sand is now behaving as a fluid or quicksand. Clarísimo. Entonces, con explicación, tomamos nosotros un suelo, una arena en especial, y la ponemos en un recipiente y primero está seco. Hay un esfuerzo efectivo actuando y ponemos una persona en un muñeco, equivale a poner una carga, y luego empieza a subir el agua. Y al momento en que hacemos la diferencia entre esfuerzo total y presión de poros, se vuelve 0. Y como se vuelve 0, hemos llegado a ese gradiente crítico, eso es lo que estamos viendo ahí, y consecuencia, el esfuerzo efectivo pues no produce ningún esfuerzo de corte y hay problemas. Volvamos a ver visto así. Entonces no queremos llegar nunca a esa condición. Ahí está. Esfuerzo efectivo mayor a 0, esa persona aguanta, sube el agua, entonces va aumentando la presión de poros porque se está poniendo agua. Y al aumentar la presión de poros llega el momento en que se hace 0, ya no hay esfuerzo de corte que aguante y después miren cuál es la condición. Porque el esfuerzo efectivo es 0. Entre el contacto no hay tal. Y eso es lo que se llama una arena rápida. No queremos llegar a eso.
último video para acabar la clase. Veamos qué han hecho otros estudiantes con esto mismo. Ayuda visual para entender el efecto del esfuerzo efectivo y cuando baja de cero. Otra vez ahí está la arena. Y esa arena, si es que se tiene agua subiendo, miren, es increíble a qué situación llega la arena cuando el esfuerzo efectivo se vuelve cero, licuefacción. Y puede darse por varias cosas. Aquí solo entendamos eso. Y ahora hay un talud. Y ese talud es estable, se nota, ¿no? Asociado con un esfuerzo de corte, que no sabemos cómo, pero cambia la presión de poros, ahí está la clave, y se cae el talud. O ponemos un edificio, comillas, un edificio, y va cambiando la presión de poros, y miren, al aumentar la presión de poros, el esfuerzo efectivo disminuye, eso es todo. Ahora, al revés, pero no importa que es al revés aquí, el día de hoy en taludes, es solo la idea de que va cambiando la presión de poros, ¿no? Por eso el dibujo. Entonces, otra vez. Cierta condición y cambia la presión de poros y la resistencia al corte disminuye, de ahí el deslizamiento. Y lo mismo aquí. No importa qué es negativo y qué es positivo, cambio en la presión de poros, tanto en taludes como en fundaciones, hay esfuerzo de corte, que ni sabemos qué es, pero hay esfuerzo de corte y ese disminuye y cambia nuestra situación. Muy bien. Entonces nos ha dado una muy buena idea de qué pasa en este caso de flujo ascendente. También podemos hacer el cálculo en la presión de poros, ¿verdad? Y podemos hacer el cálculo de sigma U y sigma prima. Pero tengamos solo eso en mente. Eso es lo que queríamos ver el día de hoy. Y la siguiente clase, por supuesto, vamos a ver otros detalles. Muy bien, pueden hacer sus preguntas. Hecho. Tengan muy buena semana hasta el jueves.